Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca del mecanismo de la ventilación pulmonar, los volúmenes y capacidades pulmonares y la ventilación alveolar. Para que se dé la entrada de aire, es decir, la inspiración, la presión dentro de los pulmones debe ser menor a la presión atmosférica y por el contrario, para que se dé la expiración, es decir, la salida de aire, la presión dentro de los pulmones debe ser mayor que la presión atmosférica. El cómo los pulmones logran estos cambios en la presión se entiende gracias a la ley de Boyle, en la que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Así, cuando los pulmones se expanden, es decir, se hacen más grandes, la presión dentro de ellos va a ser menor y se logra la inspiración. Por el contrario, cuando los pulmones se hacen más pequeños, la presión dentro de ellos aumenta y pues se logra la expiración. En una respiración tranquila, los pulmones se expanden casi totalmente gracias al diafragma, que es este músculo en forma de cúpula. El diafragma al contraerse durante la inspiración desciende y trae consigo las bases pulmonares. Esto conlleva a que la presión se haga negativa dentro de los pulmones y por tanto se dé el flujo de aire desde la atmósfera. Durante la expiración, el propio retroceso elástico de las estructuras de la pared torácica, pulmones, ¿sí? Incluso el diafragma, conlleva a que se dé el aumento de la presión dentro de los pulmones y con ello la expiración. Por ello, se dice que la inspiración es un proceso activo, puesto que se usa energía. Pero por el contrario, la expiración es un proceso pasivo, ya que, vuelvo a recalcar, simplemente la expiración ocurre por el retroceso elástico de las estructuras. Existe una manera adicional a la contracción del diafragma que permite que los pulmones se expandan, y esta es elevando la caja torácica. La elevación de la caja torácica se logra a través de la contracción de músculos. El más importante, los músculos intercostales externos, que pues son músculos que se encuentran entre las costillas, ¿sí? Y pues que su función la realizan de la siguiente manera. Las costillas en reposo se encuentran inclinadas hacia abajo y cuando estos músculos se contraen, las costillas se elevan y quedan incluso casi rectas, como se puede ver en la imagen de la derecha. Esto pues aumenta el diámetro anteroposterior y pues garantiza que se pueda dar la inspiración. Otros músculos que elevan la caja torácica son, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, también lo hacen los escalenos e incluso los serratos anteriores. Realmente la base es que cualquier músculo que eleva la caja torácica es un músculo inspiratorio. Y así como existen músculos que elevan la caja torácica, existen músculos que descienden la caja torácica. De ellos se encuentran los músculos intercostales internos, los cuales, al contrario que los músculos intercostales externos, descienden las costillas y por tanto son músculos expiratorios. Otro tipo de músculos son los músculos abdominales, los músculos del abdomen, los cuales, como podrían suponer, descienden directamente a las costillas y también lo que hacen es subir ciertas vísceras, con lo cual también se ayuda a que se expulse el aire. Dentro de las presiones que originan el movimiento del aire, es importante conocer que la presión en la cavidad pleural, presión pleural, siempre es negativa. Eso sí, tomando como referencia que la presión atmosférica es igual a cero. La presión pleural al inicio de la inspiración es igual a menos 5 centímetros de agua. Y tiene sentido, por las razones que comentamos con anterioridad, que conforme avanza la inspiración, la presión sea todavía más negativa. Es así pues que al final de la inspiración,
la presión pleural es igual a menos 7,5 centímetros de agua. También existe una presión alveolar, pues, dentro de los pulmones, la cual, asimismo, hace sentido que sea negativa durante la inspiración. Entonces decimos que la presión alveolar durante la inspiración es igual a menos 1 centímetro de agua. Y, por supuesto, va a ser positiva durante la expiración y el número exacto es de 1 centímetro de agua. Es aquí donde aparece un concepto importante que se denomina presión transpulmonar, que simplemente es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. El concepto que se nos expone de distensibilidad pulmonar es que es pues, el volumen que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. Pero lo que realmente considero prudente que hay que comprender de la distensibilidad pulmonar y que es un concepto mucho más sencillo de comprender es que la distensibilidad pulmonar es la facilidad con la que se estiran los pulmones. ¿Sí? ¿Qué tan fácil se distienden los pulmones? Se estiran. Y existen dos factores que realmente determinan la distensibilidad pulmonar, ¿sí? Y son pues las fuerzas elásticas del tejido pulmonar en sí mismo y las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial. Las fuerzas elásticas del pulmón en sí mismo pues hace, como lo dice, ¿sí? Referencia a las fuerzas del tejido en sí. Por ejemplo, el tejido conectivo, que es abundante pues de fibras colágenas y fibras elásticas, pues determinan la distensibilidad. Uno podría preguntarse por qué fibras elásticas, por qué fuerzas elásticas que se supone que dan elasticidad se oponen a la distensibilidad. Y esto es porque son conceptos distintos. Si ustedes se imaginan una liga o una goma también llamada fina y una gruesa, de estas, la que es más difícil distender es la gruesa, porque tiene más fibras elásticas, por ejemplo. Las fuerzas producidas por la tensión superficial del líquido consisten en lo siguiente. Dentro de nuestros alvéolos existe líquido alveolar. Y lo que sucede es que cuando existe una interfase aire-líquido, las moléculas de líquido tienen una tendencia a juntarse entre sí. A esa tendencia pues de líquido a juntarse entre sí es lo que se conoce como tensión superficial. Es tan potente, es tan fuerte la tensión superficial que de hecho representa 2/3 de las fuerzas elásticas pulmonares totales. La razón por la que a pesar de tener fuerzas elásticas dadas por la tensión superficial, nuestros alvéolos no colapsan es gracias a la existencia del surfactante. Es una sustancia secretada por los neumocitos tipo 2 y que pues es un agente activo que reduce la tensión superficial del agua. Se encuentra formado por proteínas, fosfolípidos e iones. Y pues la manera en la que funciona es la siguiente. Volviendo a la imagen del alveolo, ¿sí? Cubierto aquí por líquido alveolar, lo que sucede pues es que el surfactante no se disuelve por completo en este líquido alveolar. Lo que hace pues entonces que las fuerzas de tensión superficial disminuyan. Y para destacar la importancia de esta sustancia, creo que es prudente hablar del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Situación pues en la que un bebé prematuro pues tiene una alta tendencia a que sus alvéolos se colapsen debido a que el surfactante no es el suficiente, puesto que este se empieza a secretar apenas hacia la semana 26-27 de gestación. Entonces, pues al no haber surfactante, hay una gran tendencia de líquido, ¿sí? A juntarse y pues los alvéolos colapsan y la distensión de estos alvéolos va a ser muy complicada.
Hablando ahora de la espirometría, pues esta básicamente es una prueba que nos permite hacer un análisis de los volúmenes, de los cambios en los volúmenes pulmonares. Hablamos entonces de 4 volúmenes y 4 capacidades. El primer volumen se denomina volumen corriente y hace referencia a la cantidad de aire que ingresa y sale de nuestras vías respiratorias, pues en una respiración tranquila, una respiración normal. Vendría a estar expresada por las ondas de aquí. Y este es igual a 500 mililitros. El segundo volumen se denomina volumen de reserva inspiratorio y es el volumen que adicionalmente al volumen corriente, adicionalmente a este volumen corriente, nosotros podemos inspirar. ¿Sí? Y este es igual pues a 3000 mililitros. El siguiente volumen del que vamos a hablar se conoce como volumen de reserva expiratoria. Este volumen pues consiste en la cantidad de aire que después de una respiración, de un volumen, de una respiración tranquila, nosotros podemos expirar. Y este es igual a 1100 mililitros. Y el último volumen se denomina volumen residual. Lo que sucede pues es que en condiciones normales nosotros no podemos exhalar por completo todo el aire que está en nuestros pulmones. Siempre va a quedar un residuo, un volumen residual. Y ese volumen residual es igual a 1200 mililitros. Las capacidades, por su parte, son sumas de los distintos volúmenes. La primera capacidad se denomina capacidad inspiratoria. Y, como sabemos, si una capacidad es la suma de volúmenes, tiene sentido que la capacidad inspiratoria sea la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Por tanto, esta es igual a 3500 mililitros. La siguiente capacidad se denomina capacidad residual funcional y pues corresponde a la cantidad de aire que se queda en nuestros pulmones después de una respiración normal, ¿sí? La suma para esta capacidad está dada por el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, lo que es igual a 2300 mililitros. La siguiente capacidad se denomina capacidad vital. Este volumen es la cantidad de aire que nosotros podemos expirar después de una inhalación máxima. ¿Sí? Es todo este aire que podemos expirar. Y pues es la suma de los volúmenes corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Esta capacidad es igual a 4600 mililitros. La última capacidad es la capacidad pulmonar total, que equivale pues al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. Se calcula pues mediante la suma de la capacidad vital y el volumen residual. Lo que nos da pues que la capacidad pulmonar total es igual a 5800 mililitros. En última instancia, la función de la ventilación pulmonar es llevar aire a los alvéolos. La velocidad con la que llega aire nuevo a los alvéolos se conoce como ventilación alveolar. Y es importante conocer el siguiente concepto: el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. Funcionalmente, nuestro sistema respiratorio podría dividirse en una zona de conducción, llamada así porque aquí el aire simplemente se conduce, y una zona respiratoria, porque en esta zona ya existen alvéolos
¿sí? Por los cuales puede haber intercambio gaseoso. El aire que se encuentra en la zona de conducción se conoce como espacio muerto anatómico y es igual a 150 mililitros. Ahora, en condiciones normales, prácticamente todo el aire que llega a los alvéolos debería poder intercambiarse. Sería aire que no es muerto, aire funcional. Por tanto, el espacio muerto en esta zona respiratoria en condiciones normales sería de 0. Ahora, existen circunstancias, ciertas enfermedades en las que los alvéolos comienzan a ser disfuncionales. Y es aquí donde entra en juego otro concepto, el espacio muerto fisiológico. Para que se pueda comprender de una mejor manera, el espacio muerto fisiológico es igual pues a la suma del espacio muerto anatómico más pues el aire muerto en la zona respiratoria, que en condiciones normales es igual a 0. Por eso se dice la siguiente afirmación, y es que en condiciones normales el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto fisiológico. Supongamos ahora que estamos ante una enfermedad en la que los alvéolos se vuelven disfuncionales. El espacio muerto aquí comenzaría a aumentar. Supongamos que 1 litro, por ejemplo. Entonces, el espacio muerto fisiológico sería 150 mililitros más 1 litro y, como vemos, sería muchísimo mayor que el espacio muerto anatómico, que es de 150 mililitros. Y bueno, muchas gracias por ver. Cualquier duda, inquietud, déjenos saber en los comentarios y nos vemos en la próxima.